Sol de la tarde, Fafa, y sí, efectivamente. En el introito, Ricardo Nieves hablaba sobre los 60 años del derrocamiento. No, yo tengo Bosch. un criterio. De Bosch, y Sí. para darle, simplemente para pasarle, para No, yo estaba introducirle. pidiendo que hiciera un colectivo, sí, claro que porque tengo que emitir una opinión y la que va a- no estaba en la descripción de No, Nieves. la vas a emitir, solamente estamos un poco contextualizando de lo que hablábamos en principio, precisamente para poner el tema sobre la mesa, justamente porque hay algunas anotaciones que tanto usted como todos aquí en la mesa queremos hacer. Entonces, de eso se trata, simplemente. 60 años han transcurrido, ¿no? Y por supuesto, yo casi a modo de pregunta para introducirlo le digo, ¿cómo hubiese sido el país, esta República Dominicana, donde el curso de la historia prácticamente se cambió, Fafa? Precisamente con esos acontecimientos en los que jamás yo no sé si hay precedentes de los poderes permanentes o fácticos, se pudieran coordinar como lo hicieron con lo que pasó aquí hace 60 años. Mira, yo he pedido el turno por una razón. Tengo un criterio de que el pasado no puede ser guía, pero sí referencia. Y cuando tú hablas de Bosch, no puedes desconocer el inmenso impacto que tuvo su llegada aquí, la calidad de él como comunicador y cómo creó una expectativa de que con su visión constitucional él podía reorganizar el país dejando atrás la herencia de Trujillo. Pero él tuvo entonces una práctica, que es por lo que he querido hablar, que tiene importancia para la actualidad de hoy, a lo que yo me refiero. Usted se imagina que vos sabe que tiene 30 años la dictadura, que las Fuerzas Armadas son una instancia de servidumbre a esa dictadura, que la visión predominante en todos los estados, en todos los aparatos del Estado, era la de la sumisión a Trujillo. Y entonces él llega al poder y no toma una sola medida para enfrentarse a esa herencia. Una sola no tomó. Y por eso a los 7 meses de él estar ahí, lo tratan y salen de él, a pesar del apoyo popular que tenía. Vos no valoró la reacción. Y digo, Y esa este constitución, detalle, Fafa, que se ¿cómo? dice fue la más progresista de todas, la constitución. Sí, lo del fue. es que ese no es el 63, problema. y Yo lo estoy fue. lo que estoy asumiendo es que ¿Cuál teniendo es el punto? toda la claridad y la vida, no valoró lo que representaba la herencia de la estructura política en la que venía a gobernar. No tomó una sola medida, ni siquiera para cambiar un oficial. Y yo digo eso No, pero la porque circunstancia, ahora el Fafa, presidente, permíteme, el quiso presidente ser demócrata. promueve el cambio ahora de la corrupción para tratar de poner sobre el tapete las cosas. Y eso genera una reacción inmensa de la mayor parte de los funcionarios que saben que ellos son potencialmente acusables. Y entonces yo le digo, presidente, tome precaución, porque usted ha comenzado con mucha timidez a tomar una medida donde hay demasiada gente afectada que vienen también del pasado, Fafa, discúlpeme. para que no le pasen alguna medida Sí. lo que le pasó a vos. Yo Fafa, creo- discúlpenos, no, pero yo creo que el momento histórico también son cuestiones diferentes, por eso Sí. hacíamos referencia a la Constitución Claro. del 63, o sea, lo que ocurría en ese momento, lo que ocurrió después, claro. Yo creo que de las Ivonne, cosas, de las cosas que permanecieron fue precisamente Pero que yo te hasta digo que ahora es una referencia, yo no diciendo que es lo mismo. Ok. Es una referencia, tómalo en Yo cuenta. creo que ese gobierno de Juan Bosch del 63 fue un gobierno que reivindicó la dominicanidad porque logró inclusive detener el odio de los años de la dictadura, borrón y cuenta nueva para el odio, y comenzar a impulsar una nación incipiente porque estuvo atrapada por el déspota durante 30 años. Y con esa renovación rápido, prácticamente en 3 meses ya tenía una nueva constitución. Y tenía una nueva constitución dándole derechos de tercera y cuarta generación, hablando en el 1963, hablando del derecho de los hijos fuera del matrimonio, por ejemplo, dándole derecho a la mujer en términos civiles, hablando de la abolición del latifundio, los latifundistas, hablando de una educación laica. No, y agrega. Ustedes saben lo que es escúchame, Graeme, un elemento. una educación laica, cuando aquí
3 o 4 años antes, el déspota había hecho un concordato para tener una educación, diríamos en este caso, religiosa. Aunque decirte. Después terminaron renegando de eso que Juan Bosch, que fue muy bueno, esa educación ostosiana. Claro que sí. Pero Graimer, no, pero yo quería a propósito agregarle, de lo que dice Fafa. No, que yo quería agregarle algo que ha dicho sí. La Jara. Sí. Cuando él habla de la abolición del latifundismo, que era un golpe directo a los grandes terratenientes, propietarios del país prácticamente, sino que agregó algo más, que pudo haber sido un desencadenante importante en base a lo que tiene que ver con los intereses de Estados Unidos, y tuvo que ver con la negación al derecho a la propiedad de tierra de los extranjeros. Eso fue un tema para mí vital. Y sobre la América Latina, que estaba en su máximo apogeo, el foquismo, la guerra de focos específicos y guerras de guerrilla y dictaduras. Juan Bosch tenía el temor, para mí, estamos en un proceso de análisis, para mí, que no podía desmontar, Fafa, la estructura militar que estaba instalada en todas las estructuras sociales, porque los militares no solo dirigían los cuarteles, no, dirigían la industria, la producción y muchos otros sectores. Entonces, Juan Bosch, sin una base de construcción, digamos, económica ni militar todavía, desmontar el aparato militar recién llegado al poder era un riesgo gravísimo para él. Mi generación no le perdonó a Bosch, que no cambió ni siquiera un general. Pero una cosa. Mi generación que vivió esa experiencia, pidiéndole. Pero una cosa, usted Fafa, no puede pensar que esa guardia lo va a respetar. Fafa, pero una cosa, yo creo que nosotros tenemos que, cuando yo hablo del contexto, señor, el presidente Juan Bosch en ese momento, y por eso yo hacía la referencia de esos poderes permanentes, de esos poderes fácticos, óyeme, no le dieron respiro, tuvo que sortearlos a todos desde la iglesia, fue la cúpula de la iglesia, las Fuerzas Armadas, claro, el sector empresarial. O sea, no hay excusa para que no tomaran nada frente a eso. Fue una conspiración. Fafa, pero ¿cómo nada, Fafa? Sí, ¿cómo nada, Fafa? Es un gobierno liberal en un contexto de Guerra Fría, óyeme, al más alto nivel de lo que era la contradicción lo que representó, entre el eje occidental que tenía y el eje de Rusia. La democracia la democracia estaba en transición, Fafa. Yo creo que fue un demócrata. Oye, la democracia estaba en transición. Mira, y en ese proceso. Pero mataron a Kennedy en el proceso. Mira, 7 meses lo dejaron en el poder de casualidad. Pero Fafa, en el contexto que Juan Bosch gana las elecciones, poco después, porque aquí vino Lyndon B. Johnson, el vicepresidente, a la juramentación, claro, pero poco tiempo después matan en Estados Unidos, nada más y nada menos que a un presidente liberal como lo fue John Fitzgerald Kennedy. Si en Estados Unidos fueron capaces ellos mismos de matar al presidente, ¿de qué no eran capaces en la región con relación a estos presidentes, como el caso de Juan Bosch, liberales? Sencilla. Si tú sabes que la dictadura ha dominado el país, que es un absolutismo y que tiene una estructura nacional bajo su control, y tú llegas y simplemente te quedas en la palabra. Pero tú estás planteando, Fafa, como que Juan Bosch se buscó su derrocamiento. Eso es lo que tú estás planteando. No, yo estoy diciendo, él facilitó su derrocamiento. ¿Cómo va a ser? Sí, porque no enfrentó a los guardias. Pero déjeme. No era lo mismo. Pero los guardias se enfrentan con guardias. Oye, él podía plantear públicamente. La verdad es que. Yo lo estoy diciendo porque hoy Abinader tiene una batalla de otra dimensión contra los corruptos y ladrones. Y esos son una fuerza de poder que pueden hacer cualquier cosa porque él comenzó a tocarlo. Yo lo que le estoy diciendo es, no se rinda, eche palaje, pero tenga cuidado. Bueno, la verdad es que yo sigo insistiendo, lo que tuvo que soportar permanentemente ese fuego cruzado de esos poderes, señor, de verdad no dejaron en absoluto, la conspiración fue permanente y yo creo que no hubo tiempo para que se pudiera consolidar esa democracia, no la hubo. Y eso lo dijeron después esos documentos desclasificados que nosotros... Pero Ivonne, tú no oyes todo lo que hizo Juan Bosch en 7 meses. Pero oye, precariamente pudo permanecer en el poder, precariamente. Pero Juan Bosch en 7 meses
tuvo acciones colectivas en bien de la República Dominicana, más que gobiernos que han tenido 3 y 4 gobiernos aquí en este país, para que sepan. Y mira, por ejemplo, no, Fafa, aunque usted es un hombre de historia, pero Juan Bosch sí intentó, lo que pasa que fue tarde, porque cuando él comisionó a Fernández Domínguez para que atendiera los temas militares, ya no había tiempo. Porque... No, Juan, él fue su asistente militar, que es otra cosa. Su asistente militar. ¿Y qué es un asistente militar? militar? El papel de Bosch es que estaba tan arraigado en la necesidad del cambio que salen de él, pero creció entonces en la propia fila militar y la resistencia. Eso sí es una herencia de él. Fernando Domínguez fue su agente de servicio y entonces fue el promotor principal de organizar una lucha para que el presidente volviera y tratar de detener el golpe también. Lo que él te dice, había fuerza si él se pone al frente en el propio ejército. ¿En qué año derrocan a para Allende? que no pasara ¿En qué año eso? derrocan a 73. Ah, bueno. Sí. Entonces, era amigo de Bosch y Bosch se lo advirtió también. Claro, para que porque eran hechos sucesivos uno detrás de otro de no permitir. Mira, Juan Bosch hiciera lo que hiciera, la suerte de él no dependía de estructuras internas. La socavación sí, pero desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, la suerte de Juan Bosch y de Allende estaban decididas a que no continuaran en el poder, por lo que significaba frente al momento más de mayor crispación. ¿Cuándo fueron la guerra de los misiles? Pero tú sabes que ¿En qué año fue la guerra de los misiles? Pero óyeme, tú sabes lo que pasa. Perdón, fue en el 61. En el 61. Perdón, pero mira, la guerra de los misiles en el 61. Grimer. El derrocamiento de Juan Bosch, el derrocamiento de Allende. Fue una ola. Fue todo un proceso. Pero todo eso tuvo un origen, porque había... y la muerte de Kennedy. Por favor, pero que se me olvida. Y la muerte de a mí se me va a olvidar lo que voy a decir. Kennedy. Espérate, porque no podemos anarquizar. ¿Entiendes? Lo que yo estoy... es nada más un elemento como referencia. Sí, pero que se calme. Deja de estar usando Cálmate, porque ¿verdad? No podemos anarquizar, porque después nos van a reprender. Sí, evidentemente. No, pero todo fue, mira, al influjo de lo que había ocurrido en 1900 en Cuba. Imagínate tú qué situación, cuando tú haces referencia precisamente a esa crispación, estamos hablando de que igual, Fafa, no se podía permitir, aunque por supuesto había mucha distancia de lo que fue el gobierno de Juan Bosch, de lo que fueron sus 7 meses, pero no se podía permitir otra Cuba en el Caribe. No. Entonces esa crispación también tenía su origen en el triunfo de la Revolución Cubana frente, por supuesto, a los gobiernos dictatoriales, porque ahora te dicen y te lo ven como te lo quieren como satanizar. Pero queríamos otro Fidel Castro entonces en el Caribe, como que lo que teníamos eran arcángeles y angelitos gobernando. Teníamos dictaduras férreas y la dictadura de República Dominicana era de las peores, de las más sanguinarias lo único que tú le puedes criticar a Juan Bosch fue pasarse de demócrata, porque Juan Bosch, antes del golpe de Estado, fue avisado de que había un proceso de agitación y que había una probabilidad de un derrocamiento. Y cuando fue invitado a la Junta Militar, aquí en la base, en la Marina, ¿verdad? Cuando fue invitado, allí se le informó de lo que se estaba gestando, por lo menos los militares que eran pro el gobierno. Y él dijo que los militares que estaban tomando opinión en ese momento dejaban de ser militares y se convertían en políticos. Y entonces él no quería caer en lo que había caído el Trujillato, que los militares a la vez también eran políticos, y trató de ser un demócrata. Por eso trató primero de por la vía democrática sortear esa situación para ver cómo salía. Luego entonces asigna a Fernández Domínguez para que Fernández Domínguez hiciera el lobby militar, ¿verdad? Para ver si era posible. Era su asistente personal. Pero lo hacía Fafa. Pero más que un relato de lo que ocurrió entonces, yo creo, y Fafa lo trae así muy a lo que ocurre ahora actualmente respecto a algunos elementos, ¿no? de Luis Abinader. Óyeme, pero el presidente de ahora tiene que tener presente eso. Pero ¿dónde empata eso? Pasó por alto un hecho. Bueno, ¿cuántos meses después de tumbarlo pasó la Revolución de Abril? ¿Cuántos meses después pasó? No. ¿Cuál fue la tronera? Antes de 2 años, pero toda la fuerza que él nunca estimuló dentro. ¿Tú sabes cuál es el análisis, Fafa? ¿Cuál fue el tamaño de la tronera que le abrió al proceso de planificación de 50 años de proceso? Exactamente. Esa es la lógica. Las consecuencias, yo creo que esa sería la perspectiva, las consecuencias
hoy, 60 a 60, 12 a años, 60 años. 12 años de Balaguer ahí. Dios mío, Graimer, gracias. A 60 años de tiempo. Yo creo que nosotros lo que tenemos es que medir las consecuencias. Bueno, pero por lo menos permitir que uno pueda armar una idea. Pero que tú hablas, Ivonne, y todo el mundo habla. Pues entonces me callo, mi hermano. Me callo yo también. No. Porque bueno, dime, porque estamos tratando de armar una idea. No, dísele que no se calle ninguno de los dos. No, si vamos, porque yo pienso que tenemos que hablar y tenemos que aportar, pero tampoco nos podemos caotizar. Entonces yo creo que eso es lo que yo pienso que eso es lo que tenemos que analizar. A 60 años de tiempo, ¿cuáles fueron las consecuencias para el país del golpe de Estado Juan Bosch? Eso yo creo que nos lleva precisamente al punto, porque después de entonces nosotros lo que hemos hecho es acuñar, ¿no? Gobiernos después postdictatoriales, que fueron los 12 años desgraciados de Joaquín Balaguer, que pasó aquí entonces en el proceso de 1978, que yo creo que eso también amerita un análisis. Ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Realmente nosotros rescatamos la democracia o nosotros hablamos de un mamotreto o revestimiento de democracia? ¿Cómo nosotros avanzamos? ¿Cómo empezamos a dar pasos de avance respecto a lo que fue los tiempos de la postdictadura? Un proceso de construcción. El impacto de la dictadura fue profundo. Y por eso duró tanto tiempo el efecto, aún sin el dictador, de la dinámica del predominio de ellos. Bosch no pudo iniciar el cambio en una forma directa, lo dejó ideológicamente establecido. A pesar de eso, Balaguer volvió al poder. ¿Y qué hizo Balaguer? Apoyarse en la herencia trujillista, en las instituciones. No, pero no volvió al poder. Diga que volvió al poder por ser trujillista. Perdóname, Fafa. No es que Balaguer volvió al poder porque volvió al poder. No. Las fuerzas internacionales que sabemos de dónde quisieron que regresara, establecieron las condiciones para que este fuera el presidente. Recordemos que una de las frases de Viriato Fiallo en ese proceso de campaña, levantando su mano, dijo que hay 5 látigos para cada trujillista del proceso. Viriato Fiallo se autoanuló frente al trujillismo como el persecutor, lo cual tácticamente ni estratégicamente fue correcto. Fíjate que Juan Bosch planteó borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Planteó Juan Bosch, borrón y cuenta nueva. Pero eso fue error político. Espérate, Fafa, porque el tema era llegar al poder primero, porque si tú no llegas al poder no vas a hacer ninguna transformación. No, señor. Sí, señor. Llegar al poder sin fundamento te pasa esa vergüenza. No, sin fundamento no. La suerte de Juan Bosch estaba echada de todas maneras por la crispación que había con la Guerra Fría frente a Estados Unidos. Pero yo no te digo nada de eso, que no. Y Balaguer no volvió. Balaguer no volvió porque ganó una elección. No, Balaguer volvió porque lo impusieron. Estamos hablando de Bosch y yo te digo, él no dio un solo paso para enfrentarse a la herencia. Con perdón. Y el impacto de la dictadura duró todo ese tiempo porque quedó intacto el aparato. Ahora, ¿qué nosotros heredamos de todo eso? Porque yo vuelvo al punto. Yo decía, esos poderes fácticos que todos, de verdad, todos confluyeron para todos conspiraron. Conspiraron absolutamente todos. Todos apostaron y aportaron al golpe de Estado. Óyeme, ¿a cuántos años de tiempo después aquí se han reivindicado esos mismos poderes fácticos y esos mismos poderes permanentes? ¿O es que no siempre han sido las Fuerzas Armadas, sector empresarial e Iglesia Católica, sobre todo, parte del poder fáctico, que si no lo tienen, quienes asumen, y eso fue lo que pasó en 1996 con el PLD cuando asumió el poder, que no tenía cuota de poderes permanentes, se los agenció y ahí comenzó entonces esa desgracia que terminó aquí con todo ese proceso de gente en las calles en contra de la corrupción y la impunidad, precisamente por todos esos poderes a los que se les enriqueció de manera desbordante, porque necesitaban esos poderes fácticos que los traemos desde entonces. Yo no he dicho que veo el pasado como una referencia, no como una guía. Claro. Y lo he usado como referencia para decirle ahora al gobierno que está luchando contra una herencia de esa dictadura, que es la corrupción impune, de que tenga cuidado, que no se rinda, que eche adelante, que radicalice, que este es un momento oportuno para eso. Vos no lo tuvo, pero este debe tener presente la consecuencia de no actuar. Pero a Abinader le quedan grandes los zapatos de Juan Bosch. Bueno.
Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.